Son numerosos los soportes utilizados en el ámbito pictórico para que los artistas expresen a través de sus múltiples recursos su capacidad plástica. En este caso vamos a hablar de soportes tradicionales y concretamente de uno de ellos, que es el de la tela, para poder acercarnos a sus características. Sobre todo en cuanto a reflexionar sobre sus capacidades. Siempre desde un punto de vista conservador. Esto implica que nuestra pretensión es hacer un trabajo de calidad pictórico que perdure en el tiempo. No entraremos en la experimentalidad o en otras ortodoxias totalmente válidas, sino que a partir de estos razonamientos tradicionales siempre podemos abrir todas las perspectivas que sean posibles. Por lo tanto, vamos a hablar de la tela como soporte pictórico, añadiendo una serie de recomendaciones para, insistiendo siempre en la importancia del conocimiento de la materia que debe de tener un artista plástico, poder optimizar su trabajo. Centrándonos en la tela y descartando otras posibilidades de soportes como puede ser el papel, la madera, el cartón incluso, o otros soportes contemporáneos de todo tipo, metálicos, derivados del petróleo, acetatos, plásticos, aramidas, etc. Lo que vamos a hacer es hablar de la tela. La tela debe de entenderse como un tejido, es decir, un entramado hecho con fibras textiles, hilaturas, fabricadas en un telar o también a máquina, que se han utilizado tradicionalmente pues los tejidos para confeccionar ropa, hacer labores, forrar diferentes objetos y también, cómo no, como un buen soporte pictórico. ¿Qué le pedimos a una tela como soporte pictórico? Primero, que sea elástica. Esa elasticidad tiene que ir en consonancia con la propia elasticidad de la capa pictórica. La capa pictórica ha de ser flexible y aguantar las múltiples contracciones y dilataciones que va a experimentar a lo largo de su vida como objeto. También ser fuerte y resistente, tener movilidad, es decir, fácil de transportar de un lugar a otro. Pensemos que una tela no pesa lo mismo que una madera. Y también ha de ser flexible, tener esa capacidad de contracción-dilatación. Y otra cuestión muy importante es que tenga cierta resistencia a la humedad. La humedad es un gran enemigo de la materia artística en general, es un gran enemigo de los soportes, es un gran enemigo de la madera, es un gran enemigo del papel y es un gran enemigo de la tela, aunque en menor medida que respecto a los otros soportes mencionados. Por lo tanto, recomendamos el trabajo pictórico sobre tela desde todos estos puntos de vista. Partimos de la fibra. La fibra es una unidad mínima estructural de ciertas materias de origen textil, como por ejemplo las fibras de yute, de cáñamo, de algodón, también de origen animal, como por ejemplo podría ser la lana, o de origen incluso sintético, artificial, derivados del petróleo, como las aramidas o los poliésteres. En todo caso, esas fibras son un buen entramado que, trabajado, evidentemente, en forma de hilatura, nos van a conseguir estructurar ese soporte a partir de una trama, de la cual hablaremos a continuación, basada en el concepto de la urdimbre y la trama. De hecho, cualquier conjunto de fibras podemos darle un acabado en forma de hilatura, de hilo. Esto consistiría, sea el tipo que sea de fibras, en estructurarlo
entramarlo, modificar su aspecto uniendo en grupos uniformes a través de mecanismos manuales o mecánicos. Todo el mundo ha observado con una lupa un hilo y se ha dado cuenta que es el conjunto de fibras enredadas entre sí a través de generalmente un movimiento helicoidal. Nos encontramos con dos grandes tipologías de telas, de trabajos a partir de la tela. La tela, como hemos dicho, es una trama mecánica o manual de hilos entrelazados entre sí. Bien, las telas se organizan en base a su origen natural o a su origen sintético. De entre las telas naturales, las más recomendables son las de origen vegetal. Vamos a hablar de ellas. Y después también vamos a hablar de las telas sintéticas. Estas forman parte de otro mundo. Sus características son muy diferentes y recordamos que su origen es un origen artificial. Sobre todo son fibras derivadas de los hidrocarburos, derivadas del petróleo. Bien, a través de las fibras de lino, de cáñamo, de algodón, de yute, se pueden hacer hilaturas, hilos, de esta manera que hemos mencionado anteriormente, con esa estructura mecánica helicoidal. Estas hilaturas, estos hilos, también de manera mecánica o de manera manual, se pueden estructurar en base a líneas paralelas de hilos en formato vertical, llamadas urdimbre, y sus tramas horizontales, llamadas estructura precisamente de trama o entramado. Bien, nosotros nos vamos a dirigir a cuatro grandes fibras para hablar de las cuatro grandes familias de telas idóneas, recomendadas para los trabajos pictóricos. Esas son el lino, el cáñamo, el algodón y el yute. También se puede hablar de la mezcla de ellas, la mezcla de este tipo de fibras. Pero la recomendación es utilizarlas en su pureza, es decir, evitarnos al máximo las mezclas que generalmente provocan, por la unión de complejidad de diferentes características, pues problemas que nos podemos evitar cuando trabajamos con las fibras en su unicidad. Vamos a hablar por orden y vamos a dedicarnos a defender este tipo de fibras, este tipo de telas, de las más recomendables a las menos recomendables. Todo y que las que vamos a presentar, todas ellas son utilizadas en el ámbito pictórico y por lo tanto serían recomendables. Pero dentro de esa recomendación las tenemos en un grado de optimización o no tanto. Evidentemente, la primera que defendemos es el lino, la fibra de lino procedente de la planta del Linum usitatissimum, término latino, y vamos a ver siempre que hablemos de una tela dos grandes cuestiones o dos grandes características. La primera, y esto nos servirá para todas las demás. La primera, una tela puede ser antiséptica o séptica. Cuando hablamos de antiséptica significa que esa tela no es una buena tela para que prolifere en ella la vida bacteriana. Ni hongos, ni microorganismos, ni bacterias, ni microbios. Por lo tanto, antiséptica significa una garantía de una tela limpia, que nos evitará problemas. Sobre todo los problemas vienen cuando hay humedad asociada a esa tela. Y por otro lado, otro de los grandes temas que tenemos que tratar es la incidencia de la humedad en la tela. Una tela que sea muy absorbente de humedad es una mala tela. Entonces aquí tenemos un grado de humedad, vamos a explicarlo bien para que se entienda en los siguientes ejemplos.
Si tenemos un ambiente del 100% de humedad relativa, imaginemos un ambiente realmente húmedo, no puede haber más humedad en el ambiente, podemos decir que hay un porcentaje de absorción. En el caso del lino, el lino es capaz de absorber un 23% de su volumen de humedad ambiental. Es un porcentaje alto, pero ya veremos que no tan alto en comparación con otro tipo de fibras. Las fibras con las que se hace la tela de lino proceden de su origen, de sus estructuras vegetales. Es un tejido de grandísima calidad, su precio también es alto, y la fibra se extrae del tallo. Aquí tenemos un tallo de lino perfectamente seco y desfibrado. Es una fibra muy suave, es una fibra realmente agradable. Se utiliza mucho en el ámbito textil, pues para hacer ropa. También es ropa refrigerante, es una ropa que transpira, es ligera y sobre todo es muy suave. Se le llama la seda vegetal. Bien, otra de las fibras recomendables, en segundo lugar, por recomendación, es el cáñamo. El cáñamo procede de una planta, el cannabis. El cannabis tiene un espectro muy amplio en el mundo vegetal, es decir, que hay muchas especies vinculadas al cannabis. En este caso es el cannabis que nos proporciona las estructuras fibráticas como para hacer este tipo de tejidos. No tiene nada que ver con otro tipo de cannabis utilizado pues en uso terapéutico, medicinal y lúdico o ocioso. Se puede categorizar de muchas maneras diferentes. Nosotros nos vamos a referir a un cannabis que lo único que nos aporta en su riqueza como material es su fibra, sin más, para hacer tejidos. Decir que en este caso es poco antiséptico, es decir, que en él puede proliferar, si hay humedad, la vida bacteriana, es decir, que es una tela que se pudre fácilmente. Por lo tanto, empezamos ya a hablar de telas que no son tan recomendables como el caso del lino, que recordemos que era una tela totalmente antiséptica. Y después la humedad que absorbe es un poco más alta que la del lino, absorbería un 24% del volumen de la tela en un ambiente de humedad relativa del 100%. Es decir, colocamos un trozo de tela de cáñamo en un ambiente realmente húmedo con la humedad relativa al 100% y este trocito de tela absorbería un 24% de su volumen en agua. También es una cantidad. En lo anecdótico tenemos aquí precisamente la planta del cáñamo fibrilar, el cáñamo que nos proporciona estas fibras que se utilizarán para hacer hilaturas y para hacer tejidos. Siguiendo el orden de mayor recomendación a menor recomendación, todo y que todas las telas de estas fibraturas que estamos presentando serían recomendables para el mundo pictórico como soporte, tenemos en tercer lugar el algodón cuyo nombre científico es el Gossypium. Sabéis que es una flor, que la fibra es una fibra muy larga, es la fibra recomendada por excelencia para la fabricación de papel de calidad. El algodón forma parte de la historia y de la cultura de todas las civilizaciones. El algodón ha sido un material utilizado por el hombre tradicionalmente para hacer materiales textiles y vamos a ver qué características tiene precisamente el algodón a la hora de utilizar su tela, una vez tejida la fibra, a través de las hilaturas, ver qué posibilidades nos ofrece. Bien, el algodón lo podemos comprar comercializado bajo el nombre de loneta de algodón. Tiene algo muy bueno y es que la trama y la urdimbre es
muy apretada. Eso es de agradecer porque cuando hacemos una imprimación, que es otro tema, forma parte de otro tema, el tema de las imprimaciones, cuando hacemos una imprimación para preparar la tela y poder pintar encima de ella, puesto que no es muy recomendable pintar directamente encima de las telas sin hacer una imprimación. Pues bien, a la hora de hacer una imprimación, esa trama bien cerrada nos favorece porque la imprimación, perdón, que colocamos en la superficie, difícilmente va a traspasar al lado contrario, al otro lado de la tela. Esto es muy bueno, el tener esa trama bien apretada, bien cerrada. Forma parte de la tecnología propia de la confección del algodón. Bien, esas lonetas de algodón tienen un grandísimo problema. Son muy sépticas, es decir, que en ellas, cuando hay humedad, prolifera la vida bacteriana. Enseguida que hay humedad, vienen hongos. Cuando hay hongos, vienen bacterias, microorganismos a alimentarse de los hongos. Vienen insectos xilófagos que se alimentan de toda esa materia orgánica. Es decir, que tenemos un grandísimo problema con las telas de algodón humedecidas. Después el porcentaje también es alto. Nos damos cuenta que si cogiéramos un trozo de tela de algodón, un trozo de loneta, y lo pusiéramos en un ambiente donde la humedad relativa fuera del 100%, este algodón absorbería un 32% de su volumen. Es decir, prácticamente una tercera parte de su volumen sería agua. Es una cantidad realmente importante para tener en cuenta la optimización o no de este material como soporte pictórico. Bien, en cuarto lugar hablaríamos del yute, de la tela de yute. Es una tela formada por hilatura de esta fibra gruesa, difícil de manejar y que cuando la hemos comprado o la hemos observado, la hemos visto mucho bajo el nombre de arpillera. También la podemos ver en las telas con las que se confeccionan los sacos y por eso se le llama en ocasiones tela de saco. Es una tela muy rígida, es difícil de manipular, es realmente complicada, aunque tiene una belleza plástica impresionante, que muchos artistas plásticos la han utilizado, sobre todo en el siglo XX, a partir de las vanguardias artísticas y dentro concretamente del informalismo y también del expresionismo abstracto. Bien, es una tela que ocupa el cuarto lugar porque sigue siendo poco antiséptica, es decir, en ella prolifera mucho la vida bacteriana siempre y cuando haya humedad relativa alta, y por otro lado el grado de humedad es el más alto de entre todas estas telas que estamos recomendando. Ocuparía un 35% de su volumen el agua que sería absorbida por la tela. Eso sí, en un ambiente del 100% de humedad relativa. Por lo tanto, es una tela por todas estas cuestiones poco recomendable. Incidimos en que la no recomendación la hacemos desde un punto de vista conservador, es decir, desde un punto de vista de hablar de la optimización de la materia. No significa que no dejemos abierta la puerta a la experimentación. Lógicamente, experimentar es bueno para un artista plástico, pero también tenemos el asunto o el problema de la efemeridad. Para hacernos una idea de cómo es esta fibra, ejemplifico este rollo de cuerda, para que pensemos y recordemos al tacto cómo es la cuerda, este tipo de cuerda habitual de yute. Fibra de yute que procedería también sobre todo de los tallos bien secos y bien desfibrados de esta planta. Una vez que hemos hablado de las fibras naturales, recomendando únicamente el uso de estas cuatro, lino, yute, algodón, cáñamo, y hablando de ellas en mayor o en menor importancia, sí que podemos dirigirnos al mundo de las fibras sintéticas. En este caso las fibras sintéticas no son en absoluto de origen
animal ni de origen vegetal. Las de origen animal las descartamos totalmente. Dentro de las de origen vegetal hemos mencionado las 4 más recomendables, y dentro de las artificiales o sintéticas, recordando que algo artificial, algo sintético, es algo elaborado, fabricado, manufacturado en una fábrica, en una industria con cierta tecnología. En este caso se utilizan los hidrocarburos, el petróleo que nos aporta a través de procesos físico-químicos muchísimos tipos de materiales. En este caso nos referiremos a las fibras de poliéster, también conocidas como aramidas, y son fibras, aquí las podemos ver, con una limpia estructura tubular. Son fibras controladas a nivel de laboratorio y son muy interesantes. No son ni mucho menos fibras utilizadas en la antigüedad. Todo esto tiene una cierta contemporaneidad y por lo tanto no son demasiado conocidas, tampoco demasiado experimentadas, pero en el mundo textil se utiliza muchísimo. La mayoría de ropa que llevamos y de objetos cotidianos de nuestra vestimenta están formados por aramidas. Ya cada vez quedan menos fibras naturales en nuestro hábito de vestir. Y todos estos poliésteres o aramidas también son utilizados industrialmente para hacer telas, telas que también podríamos usar sin el menor problema en el mundo de lo pictórico como soporte. Ahí tenemos, por lo tanto, nuestros porcentajes y nuestras características. Las fibras sintéticas o de poliéster o de aramidas son totalmente antisépticas y en un ambiente de humedad relativa alto tienen un porcentaje mínimo, irrisorio de humedad en su estructura. Por lo tanto, y a manera de conclusión y ya para finalizar este tutorial, esta serie de recomendaciones, podríamos recomendar como las telas óptimas para trabajar a nivel pictórico en cuanto a su característica, ¿no? de ayudarnos, de generar una materia que no se degenere, de que no pierda cualidades fácilmente, sobre todo por la proliferación de la vida bacteriana y por la humedad relativa que también le afectaría. Podemos recomendar en el mundo vegetal la tela de lino con un porcentaje de humedad relativamente bajo, pero un gran valor, y es que es totalmente antiséptica. Y por otro lado, las fibras sintéticas, las de poliéster, que son antisépticas, algo que también nos beneficia, y cuya humedad es bajísima. El pero que tienen las fibras sintéticas es que en ocasiones no interactúan bien con ciertos materiales pictóricos, que necesitan quizás un grado mayor de capacidad de absorción por parte de las fibras. Por lo tanto, podemos quedarnos en este margen, recomendando las fibras naturales vegetales de lino y las fibras sintéticas de poliéster.